Bien, Alfredo, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ricardo? Vamos hoy, en la columna me gustaría hacer un comentario que en realidad no tiene que ver estrictamente con los instrumentos de la política económica, pero que sin lugar a dudas incide en esta compleja situación que estamos atravesando. Seguramente recordarás que por allá, por principios de los 90, por el año 92, el presidente Bush padre gozaba de una imagen muy buena en Estados Unidos, iba por la reelección, había tenido éxito en aquella guerra, la tormenta del desierto, pero la estrategia de Bill Clinton se transformó con el paso de los días en una frase. Es decir, un asesor de él le decía, bueno, hay que concentrarse en los problemas que más le interesan a la gente. La política internacional de los Estados Unidos le puede dar rédito al presidente, pero hay problemas en la economía. Y entonces comentan que en la oficina central de campaña de Bill Clinton, uno de los asesores colgó varias frases. Una de ellas era, es la economía estúpido. Mejor dicho, la frase era la economía estúpido y se popularizó como es la economía estúpido. Haciendo referencia de que en un proceso electoral lo económico tiene mucho peso. Y de hecho lograron dar vuelta esa imagen tan fuerte que tenía el presidente Bush y ganó la elección Clinton, ¿no? Clinton, el ex gobernador de Arkansas. Sí. Pero, ¿por qué la traigo ahora? Porque me parece que en Argentina, además de los problemas económicos, el gobierno está atravesando por otros problemas. Es decir, tiene que ir a hablar Guzmán con el fondo, a decirle, digamos, la impresión de él, el primer examen con el fondo se va a pasar relativamente bien, porque bueno, cuando se firmó el acuerdo con el fondo ya había 2 meses que se conocían los datos, de manera tal que para este primer examen se tuvo en cuenta esos datos. ¿Qué es lo que sucede entonces? Bueno, lo que sucede es que es probable que pueda satisfacer casi todas las metas que tenía con el fondo, tanto la monetaria como la de reservas, como la de asistencia, como la de déficit primario. Pero puede ser que en alguna pueda haber alguna objeción, por ejemplo en la de déficit, porque se ha adoptado un criterio de contabilización de renta de la propiedad del Estado que sería opinable. Pero digo, eso lo va a transitar relativamente bien, ¿no? Ahora, mientras él está haciendo eso, de la propia alianza de gobierno hay un montón de personas que se lanzan a criticarlo. Y mira, el gobierno se puede esmerar en decir algunos números que le pueden resultar buenos. Uno mira la liquidación de divisa por las exportaciones, parece bueno. Uno mira, digamos, los números fiscales, parecen buenos. Pero aparece el otro problema. Aparece el problema que el gobierno nadie cree en el gobierno y sus propios aliados en realidad no le hacen un favor con los comentarios que hace. Fíjate vos que en los últimos 10 días ha habido. Salió la presidenta de Madres de Plaza de Mayo, Eve Bonafini, y dijo cosas terribles del presidente, ¿no? Terrible, que le gustaría pegarle a Guzmán, etc. Pero bueno, uno podría decir, bueno, pero es una organización que aunque es abiertamente partidaria de las ideas de Cristina, digamos, habla por Cristina. Milita para Cristina. Habla por Cristina. Y de hecho dijo, debería ser presidenta para siempre, ¿no? Vitalicia. ¿no? Una idea bastante particular de su concepción de lo que es la República. Pero bueno, digo, después de eso, gente que está mucho más involucrada, vos mencionaste Larroque. Larroque es el secretario general de Franja Morada, ¿no? Perdón, de la Cámpora. La expresión, digamos, que sería de los jóvenes. Pero fíjate vos que él ha dicho, el gobierno es nuestro, como si el presidente lo estuviera usurpando, ¿no? Pero además ha dicho que tanto Guzmán como Moroni, como Culfas, están construyendo la derrota del 2023. Sí. Una cosa, han pedido la cabeza de los 3. De una gravedad inusitada. De los 3. Mientras tanto, el gobierno no le contesta a Fernández, pero le sale a contestar otro Fernández, digamos, el ministro Fernández. Bueno, digo, me parece que no se dan cuenta, y por eso a la columna yo le había puesto, no es la economía estúpido, sino es la política estúpido. Mirá, los datos de la economía argentina son malos. La performance macroeconómica de Argentina es muy pobre desde 2011 en adelante, digamos, ya. Pero además de eso,
Y además la semana que viene van a tener, el martes se va a conocer el índice de salarios y va a haber comentarios sobre eso. El jueves se va a conocer el índice de precios al consumidor a nivel nacional del mes pasado, ¿no? De abril, que seguramente, después del salto que dio en marzo, va a dar un poco más bajo, pero va a estar seguramente entre el 5 y el 6%, lo cual es una cosa tremenda. Bueno, ahí van a volver a la arremetida contra el gobierno en términos políticos. Mientras eso esté ocurriendo, va a tener la calle llena de piqueteros demandando, porque hay una movilización que va a ser entre el miércoles y el jueves. Digo, los problemas económicos son muy graves. Se van a profundizar, después de este primer examen del fondo, se va a complicar los otros, porque no nos olvidemos que estamos en un trimestre donde hay una buena liquidación de divisas de las exportaciones. De hecho, ayer la Cámara Argentina ha dado a conocer un informe sobre la cantidad de dólares que liquidó, y sin embargo, el Central, recién ayer fue yo diría, una rueda tranquila donde pudo comprar una cantidad significativa de dólares. 180. Pero, digamos, está cumpliendo con el aumento de reserva porque recibió, de hecho, el aporte del fondo, con el cual le pagó y una parte aumenta la reserva. Pero digo, eso va a desaparecer seguramente y a partir de junio mucho más, porque el segundo semestre en Argentina no es un semestre en que el balance comercial digamos, muy bien, ¿no? Entonces, lo que quería decir era esto. Tengo la impresión que en el gobierno, sean los que son más partidarios del presidente o más partidarios de la vicepresidenta, no tienen cabal conciencia de la complejidad que tiene en estos momentos la economía argentina, que está caminando con una tasa de inflación arriba del 60% y que eso pone en riesgo el cálculo económico y la posibilidad de que la economía funcione, porque en realidad eso inhibe las decisiones económicas. Claro. Entonces, para colmo, por eso digo, es la política, por lo menos se podrían dar cuenta que no deberían generar más ruidos en la superestructura política. Porque yo lo he dicho varias veces, no soy de los que creen o de los que anuncian los viernes que el lunes va a venir el fin del mundo, ¿no? Que va a estallar todo. Yo nunca he dicho eso. Ahora, tampoco es cuestión de jugar con eso. No es que la economía necesariamente va a iniciar un sendero en el cual va a terminar en una hiper o cosa por el estilo, salvo que haya un hecho de una crisis política muy grande, ¿no? Alguien podría decir, bueno, puede aparecer un cisne negro, y sí, Argentina es una granja que cría cisnes negros. Pero lo concreto es que la dosis de irresponsabilidad de los que tienen que conducir, no digo la economía solamente, digamos, el gobierno nacional es de una naturaleza increíble. Arrancó con el presidente del bloque, la mayoría, renunciando a suscribir el acuerdo con el fondo, sin decir qué podía pasar después de eso, simplemente no le gustó. Ayer hizo un chiste respecto de que iba a usar los lentes, el señor Máximo Kirchner, dice quizás si los hubiera usado para leer. O sea, toma en broma una cosa que es singularmente grave. Singularmente grave. Y vos decías cómo nos ven de afuera. Y no nos pueden ver de otra forma. Incluso uno con cierto cuidado puede tomar, por ejemplo, las editoriales de Wall Street Journal, que por supuesto representan intereses financieros. Ahora uno lee esos artículos, la semana pasada sacaron un artículo que decía Economía de los alimentos, una lección argentina, donde prácticamente dicen no solamente que no aprovechamos las oportunidades que podrían existir en este contexto tan trágico que es una guerra, pero no solamente no las aprovechamos, sino que además contribuimos a que no haya suficiente oferta a nivel mundial de alimentos, y eso le pega a los precios, y las economías centrales de hecho están teniendo inflación, aunque no sea comparable con la escala de inflación que tiene Argentina, ¿no? Pero digo, yo la verdad no sé qué piensan, porque si están pensando en sacarlo a Guzmán, que podría ser, ¿no? Hay muchos que dicen que la presidenta quedó muy enojada, la vicepresidenta, perdón el lapsus, quedó muy enojada porque se reunió varias veces con Guzmán cuando estaba la negociación. Y parece que ella insistía mucho en que había que pedirle al fondo que le diera 20 años de plazo en el programa de facilidades extendidas. Y le explicaban que el estatuto del fondo no lo permite, y ella contestaba, sí, pero el crédito lo dieron también fuera del estatuto, una idea que han sostenido durante bastante tiempo, porque le dio a Argentina un monto superior a su cuota en el fondo. Y parece ser que como eso no se hizo, y Guzmán jamás pensó en pedir más plazo, porque sabía cómo era el estatuto del fondo, bueno, ahora esto generó esta situación que me parece que ahora
la irresponsabilidad es mucho mayor porque está claro que esto está guiado por la vicepresidenta y eso nos pone a las puertas de una crisis institucional. Claro. Y sinceramente no logro entender qué piensan que les va a ir mejor si todo sale peor. Sinceramente no lo puedo entender. Vas a ver que la semana que viene, cuando salga el índice de precio del consumidor a nivel nacional, que va a ser el jueves, o el martes cuando salga, de nuevo vamos a tener opinando contra el gobierno y diciendo las cosas tal como las dijo Larroque, dijo él no es el dueño del gobierno. No se va a llevar el gobierno a la mesita de luz, dijo. Y es el secretario general de la Cámpora, digamos, no es cualquiera. Un funcionario. Mientras tanto... Mano derecha de Máximo Kirchner. Claro, y mientras tanto el presidente viaja a La Pampa y va con un destacado representante de La Pampa, que es ministro suyo, que además dicen que habría iniciado una campaña para posicionarse, que es Guado de Pedro. Creo que de afuera no nos entienden y de adentro, Ricardo, es cada vez más difícil entendernos. Veremos cómo sigue. Sí, la complicación está en que evidentemente, o si quiere la cabeza de Fernández, tienen que voltearlo a Guzmán. Sí, bueno, pero eso sería una locura. Tienen que voltearlo a Guzmán. Intentar sustituirlo salvo que el presidente resuelva cambiar, y algunas veces lo ha hecho, digamos, es un hombre proclive al cambio brusco, y se alinee detrás de eso que le llaman el kirchnerismo duro. Ahora, ahí no le va a ir bien en la economía. No, por supuesto que no, es evidente. O sea que el pedido de cabeza de Guzmán, de Culfas y de Moroni Es muy grave. es muy grave, es grave. Veremos cómo sigue la película. ¿Lo despido? Sí, Se va, unos días. me voy algo más de unos días. Algo más de unos Sí, días. sí. Así que bueno, un buen viaje Sí, de todos modos vamos a estar comunicados. Vamos Voy a a estar hacer la comunicados. columna desde donde esté, digamos. desde donde sea. Sí, sí. ¿Eh? Ok, Europa. así es. Buen viaje, Alfredito. Muchísimas Nos vamos a gracias. encontrar.